gobierno toma acciones fuertes en el dólar oficial, sino que también interviene directa e indirectamente en el dólar financiero. Por eso es que a la brecha hay que darle una validez relativa, ¿no? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete a Ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Una cosa es lo que está pasando en Brasil, otra, el fortalecimiento del dólar, otra, que es la misma cara de la moneda, la caída del precio de la soja. Es decir, andamos con un viento en contra que puede ser delicado para estos meses, para el verano, Carlos. Es verdad, hay factores exógenos porque no tienen que ver con la política económica, con la gestión económica del gobierno, pero claramente sí hay factores exógenos de riesgo que enfrenta la economía argentina. Vos lo señalaste muy bien, esto tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con las decisiones de política económica que toma Estados Unidos respecto a temas aranceles, respecto a temas trabajo, empleo. Bueno, cómo se puede llegar a dar una contienda económica de magnitud entre Estados Unidos y China, si eso puede dar lugar a devaluaciones competitivas. Lo que está claro es que parecería ser que el ciclo descendente cantado de la tasa de interés en Estados Unidos entró en espera. Y me refiero a lo que se espera en términos de movimientos para todo el año que viene, para todo el 2025. Y ese es un factor de incertidumbre que de algún modo impacta en la tasa de interés, seguramente impacta negativamente en el flujo de capitales hacia mercados emergentes. Ese es un aspecto que a nosotros nos pega. Lo que puede ser un dólar apreciado también impactaría en el precio de los commodities. Es otro factor de riesgo. Y si bien esto le pega a Brasil, también Brasil per se es un riesgo para la Argentina. Digo, en realidad Brasil tiene una situación fiscal bastante delicada. Está con una tasa de interés de política monetaria que es aproximadamente el doble que la inflación que está corriendo en Brasil, y sin embargo el real se está devaluando respecto del dólar. Con lo cual, digo, me parece que lo que tiene que ver con lo internacional, por un lado es Estados Unidos, sus decisiones de política económica, su potencial enfrentamiento con China, lo que eso puede derivar. Esto afecta a emergentes, afecta a Brasil, pero Brasil per se, por sí mismo, tiene un problema fiscal, un déficit fiscal financiero en torno a los 8 o 9 puntos del PBI, es muy elevado. Recordemos ese refrán de cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría, ¿no? Digo, a ver, está claro que Argentina depende de lo que pasa en Brasil, y vos bien mencionás, Maxi, estos dos factores exógenos, externos, económicos, que le pegan a la Argentina y que de algún modo son riesgos que la Argentina va a tener que enfrentar a futuro, y a los que hay que agregarle los propios, los endógenos, ¿no? Digo, bueno, no es que la Argentina está exenta de su propio riesgo, también tiene, ustedes lo mencionaban muy bien, ¿no? Hay ahí, yo medio que lo pesqué lateralmente, pero me parece que ustedes mencionaron el riesgo de desarme del carry trade. Ahí es como que a julio, si uno tomaba los depósitos en dólares al CCL, eran más o menos los depósitos en pesos, ¿no? 45.000 millones de dólares. Hoy son 60.000 millones de dólares. En gran parte están explicados
por la caída que tuvieron los dólares financieros. Y bueno, esa diferencia es un potencial riesgo de desarme de carry trade que operó entre julio y la actualidad, ¿no? Ahora, Carlos, nosotros siempre decimos, bueno, se te desarma el carry trade con los dólares MEP, ¿no? O el contado con líquidos financieros, ¿no? El del ahorrista, Sí, el de las sí. empresas, el de los fondos comunes de inversión, todo eso, bueno, un poco se desarmó y ahora está a la expectativa de ver cómo se estabiliza. Pero el gobierno mantiene el más importante, que es el del comercio exterior, de exportadores e importadores. Digamos, eso les garantiza de que va a seguir con el 2% mensual de crawling peg y lo va a bajar al 1%, es decir, que no va a haber devaluación, es decir, que no va a haber salto del tipo de cambio oficial y eso le permite, de alguna manera, mantener la actual política económica, ¿no? Sí, yo te diría que por un lado hay un mensaje bien contundente en términos de evolución de tipo de cambio oficial de parte del gobierno y también hay una participación del gobierno en los mercados de dólar financiero que puede ser directa cuando interviene de manera directa o indirecta, porque el dólar blend sigue siendo 80-20. Claro. Digo, claramente vos tenés el 20% que va ofreciendo en el mercado de dólar financiero. No es un importe menor, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares al mes, ¿no? Es un importe considerable. Y obviamente que actúa en términos de brecha, con lo cual en realidad no solo el gobierno toma acciones fuertes en el dólar oficial, sino que también interviene directa e indirectamente en el dólar financiero. Por eso es que a la brecha hay que darle una validez relativa, ¿no? En términos de pensar que es el comparativo entre un dólar libre y un dólar oficial, ¿no? Es entre un dólar financiero que está intervenido y un dólar oficial que claramente está intervenido. Pero digo, es mejor tener una brecha del 15, como tenemos en la actualidad, que tener una brecha del 50, eso está clarísimo. Y pero, Carlos, ¿qué tal? ¿Pero eso es bancable, digamos, esta brecha del 15 o máximo del 20, digamos, como en el mercado se especula un poco con ese techo, pero es bancable, se puede sostener? Bueno, a ver, yo te diría que el gobierno, por el lado oficial, está con esta política de crawling peg del 2% y la migración del 2% al 1% mensual, que habrá que ver si esto lo hace o no en el primer cuarto del año 2025. Y por otro lado, lo que tenés, Claudio, es un proyectado de caja en dólares del Banco Central, con bastante más comodidad post blanqueo que el que tenías antes del blanqueo. Entonces, es como que hoy tenés reservas internacionales netas negativas en torno a los 4.000 millones de dólares, ¿no? Y ahí yo no estoy incluyendo, porque si no es como que comparamos pera con banana, no estoy incluyendo el próximo pago de enero de los bonares y de los globales. Pues si no es como que estaríamos, digo, como nosotros llevamos los números, compararíamos pera con manzana, pero digo, cuando uno proyecta el año que viene, es como que estás empezando a conseguir fuentes que te permiten cubrir, por ejemplo, el déficit que tenés en el rubro servicios y que te permiten cubrir los vencimientos de deuda que tenés. Entonces, cuando empezás a ver que aparece en la fuente, vos decís, che, parecería ser que esta posición de reservas internacionales netas negativas de 4.000 millones de dólares la pueden mantener a lo largo de los próximos meses hasta las elecciones de medio término. Y eso es
sin tener en cuenta que puedas hacer algo con el dólar blend, es suponiendo que el dólar blend sigue como en la actualidad, esto es 80 y 20, y por lo tanto tenés 1.500 millones de dólares en la oferta de dólar financiero, que de algún modo te ayuda y mucho en la brecha. Ahí estoy respondiendo un poco a tu pregunta, Claudio. Más allá de la intervención directa que en la medida que compre puede tener el Banco Central y que de hecho la ha utilizado en este mes de diciembre. Con lo cual, digo, y está el otro tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. En la proyección de caja en dólares que nosotros hacemos no estamos suponiendo dinero fresco del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sin cambiar el dólar blend actual y sin fondo fresco del Fondo Monetario Internacional, la proyección de caja en dólares de los primeros 10 meses del año 2025 te permite mantener esta situación de reservas internacionales netas negativas en el orden de los 4.000 millones de dólares negativos, que no, a ver, te permitiría tener un año de cara a las elecciones legislativas de medio término, te permitiría tener un año con inflación a la baja, desinflación, con un tipo de cambio real bajo, pero tranquilidad cambiaria, y con una recuperación económica acotada, heterogénea, pero digo, me parece que en ese cóctel, desinflación, tranquilidad cambiaria aún con tipo de cambio real bajo y recuperación económica acotada, me parece que ese cóctel al gobierno le calza muy bien en términos de cuán competitivo va a ser en las próximas elecciones legislativas, ¿no? Carlos, te hago una. Ahí hiciste el horizonte hasta octubre. ¿Cómo te imaginás post-octubre? O sea, ¿a qué régimen cambiario monetario va Argentina? Porque en las últimas declaraciones, quizás el director del Banco Central, Furiase, habló un poco más de flotación administrada. Milei se refirió habló de flotación limpia, creo que quería decir tipo de cambio flotante, ¿no? Pero sin intervención. ¿Qué esquema te imaginas? Porque el gobierno tampoco quiere usar mucho la tasa de interés, ya lo vimos que no es muy partidario del esquema que tenía Sturzenegger allá por 2016-2017. ¿A qué régimen te imaginas que vamos después de, si sale todo esto bien, llegas a octubre y gana la elección o le va bien el gobierno en las elecciones? Yo creo que van hacia un esquema de tipo de cambio flotante y van a arrancar desde una flotación administrada. Digo, de hecho, es lo que el gobierno hoy está haciendo con los tipos de cambio financiero. Digo, me parece que van hacia eso. Lo que tenés que ver es básicamente si el tipo de cambio real bajo se va compensando con la disminución del costo argentino. Porque, digo, el riesgo cambiario existe. Esto de que la Argentina, cuando mirás los últimos 20 años, tiene un tipo de cambio real bajo, en términos de la serie histórica estoy hablando, no hago juicio acerca de si es de equilibrio o no es de equilibrio, lo que digo es, yo miro la serie histórica y en términos reales el tipo de cambio actual es un tipo de cambio bajo. Y bien podría la Argentina tener un tipo de cambio real bajo a futuro. Lo que pasa es que necesitas compensarlo con la disminución del costo argentino, una menor presión impositiva, un costo laboral extrasalarial que sea más bajo, acceso a financiamiento a todos los sectores económicos, abundante, en plazo, en moneda, en tasa. Digo, infraestructura, digo, hay un montón de ítems que hacen al costo argentino que debieran estar bajando y compensándote un tipo de cambio real más bajo. Digo, hoy la realidad es que el tipo de cambio real más bajo ya lo tenés. Y lo otro forma parte de la agenda. Digo, el costo argentino y su disminución forma parte de la agenda. Entonces, ahí tenés un gran desafío hacia adelante. Ahí tenés un gran desafío hacia adelante que tiene que ver con el riesgo cambiario. Ahora, respecto del régimen, que
vos bien me decías, me parece que no tenés reservas, ni una relación entre reservas y demanda potencial de dólares que te permita ir hacia una dolarización, hacia una pseudo convertibilidad. Digo, me parece que la flotación es el camino natural, y creo que vas a ir de menor a mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Y que inicialmente va a ser una flotación administrada. Me parece que va. Ahora, tenés un desafío, que es cómo compensás el actual tipo de cambio real bajo con la agenda de los distintos componentes que hacen al costo argentino y la necesaria disminución de esos componentes, ¿no?